Pues muy buenas tardes, agradezco mucho la atención de su compañía. Atalia, Araceli, bienvenidas. Vamos a iniciar Buenas nuestra primer sesión. ¿Cómo están? Bien, Lick, gracias. Buenas tardes. Qué bueno, me da gusto. Atalia, qué No gusto le ver. escuché cuando dio la instrucción. No sea malita, igual y me la repite, Ah, porfa. ok. Por favor, a la mano su Código Nacional de Procedimientos Penales. Ajá, Identifíqueme la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral dentro del código. Pueden ok, poner ahí un separador, etcétera, porque voy a ir apoyándome en ustedes para algunas cuestiones de lectura. perfecto. Bueno, Atalia, ¿estamos listas? Sí, mis, estamos listas. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar con nuestra primera sesión. Recordemos que la materia de los juicios orales, la reforma que se da en la Constitución, pues venimos migrando de un sistema inquisitivo, como es el que vemos aquí, el papeleo. No quiere decir que el sistema oral no lo tenga, pero hoy por hoy, pues se ha tratado, ¿no? De que no se empapele no se empapelen los ministerios públicos y que tampoco estemos rebasados en documentos. Por eso es que las audiencias se hacen de manera personal, se hacen de manera oral y obviamente Ujú. todo es frente a frente. Por eso quise ponerles esta imagen para iniciar el hoy, bueno, lo que era antes de la reforma del 2008 y que va entrando paulatinamente en diversos estados la litigación en materia oral y cómo es al día de hoy. ¿Sí? Ok. Relativamente más, un poco más oral, más rápido, se dice, ¿verdad? Que los procesos deben de tardar muy poco tiempo. Entonces, vamos a ir sentando bases sobre nuestra materia de taller de juicios orales. El juicio oral es, como coloquialmente se conoce, al nuevo sistema penal acusatorio vigente en México a partir del 19 de junio del 2008. Por eso les decía, esta reforma ha sido trascendental para la impartición de justicia y se ha llamado juicio oral porque el sistema se caracteriza por desahogar la etapa central del procedimiento de viva voz ante el juez o tribunal que entiende el litigio. Por eso les decía al inicio, vamos a ubicar la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral dentro de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. No quiere decir que únicamente el juicio oral sea el que se debata de manera oral. Vamos a ver que desde la etapa inicial también existen momentos en los que vamos a estar frente a frente con nuestro contrario y también de frente ante el juez. ¿Ok? Y como les venía comentando, el pasado 18 de junio del 2008 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman esos artículos constitucionales 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de las fracciones 21 y 23 del artículo 73, la fracción 7 del artículo 115, la fracción 13 del apartado B del artículo 123, todos estos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es de sobra conocido que, bueno, estas reformas tenían o tienen como finalidad el mejorar el funcionamiento de las diferentes instituciones que integran este sistema de justicia penal y además son encargadas de la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, así como la reinserción social. Fíjense bien, reinserción social. Cuando antes de la reforma hablábamos de una readaptación social. Hoy ya es una reinserción. Cuando comenzó este sistema, muchos decían, bueno, es que ya no le interesa tanto al Estado readaptarlo, sino más bien reinsertarlo. Con que me compurgues la pena, tú sales y eres reinsertado en automático en la sociedad. De estos diversos cambios constitucionales aprobados al sistema de justicia penal mexicano, uno de los que destaca en el subsistema de impartición de justicia es justamente el relativo a la introducción de los juicios orales. Esta introducción implica una modificación total de los componentes que integraban ya un sistema inquisitivo de justicia penal y ahora tenemos un modelo de justicia penal mixto por uno predominantemente acusatorio y oral, regido bajo los principios procesales. Aquí sí es bien importante que nosotros vayamos sentando las bases, o sea, los juicios orales
vamos a sentarlos en el sistema de publicidad, es decir, son abiertos al público, a menos que existan menores de por medio, a menos que existan asuntos, por ejemplo, como un feminicidio, como una violación, es cuando las audiencias llegan a ser privadas, sobre todo cuando hacen mucho ruido en el ámbito social, entonces ahí se restringe un tema, un poco el tema de la publicidad. Contradicción, porque así como yo oferto algo, en ese mismo momento, Atalia o Araceli, en el uso de la voz, pueden también en un momento dado contradecir lo que yo estoy diciendo. Concentración, porque se entiende que el Ministerio Público, que es el que está recibiendo el tema, el asunto, la noticia delictiva, puede en un momento dado concentrar esa información y hoy por hoy, bueno, este sistema ha sufrido reformas. Anteriormente había uno que iniciaba, era la atención temprana, después lo pasaban a otro ministerio público que era el que investigaba y era otro el que iba a audiencia. Hoy ya no. Oye, Araceli, ¿cómo es? ¿Nos puedes apoyar con ese comentario? Bueno, ya cuando está en juicio oral, Ujú, ahora a partir del 21 de septiembre del 2022 se hizo el cambio de mesas de investigación a unidades de atención temprana. Se ujú. inicia la denuncia en atención temprana y ahí mismo se integra. Cuando ya es un asunto para judicializar, pasa a mesa de judicialización y ahí se integra y el Ministerio Público de Judicialización es el que lleva la audiencia. Ya Exactamente. es más corto el procedimiento. Ajá, no que antes iniciábamos con el Ministerio Público Investigador antes de que Ujú, se cambiaran a estas células y ujú. pues siempre sí retrasaba un poquito el sistema. Entonces, la continuidad e inmediación son puntos también en los que tanto el Ministerio Público como las personas interesadas en ello, pues tienen esta obligación, este derecho de darle celeridad a los asuntos. Desafortunadamente, por la carga de trabajo que se tiene, en muchas ocasiones no llega a ser tan inmediato, no llega a ser tan rápido. Por ejemplo, yo tenía una audiencia la semana pasada, el día lunes, de pronto me llega una notificación y me dicen, ¿sabe qué? Se difiere su audiencia para finales de agosto porque el ciudadano juez se va a un curso. Entonces, estamos hablando de una persona que está recluida, que está privada de su libertad. Y esto ocurrió desde el año pasado. Entonces, si nosotros nos ponemos desde el punto de la defensa, decimos no existe la continuidad de inmediación, es decir, no es tan rápido porque en muchas ocasiones también llegan a ocurrir situaciones que hacen que esto se vaya retrasando. Todo esto está previsto en el artículo 16, párrafo segundo y 13º, 17, párrafos tercero y cuarto y sexto, 19, 20, 21, párrafo séptimo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe recalcar también que este sistema, estamos en una etapa, en una era de los derechos humanos. El estandarte de este sistema son los derechos humanos. Sabemos perfectamente que antes de que se implementara y que sobre todo se sufriera la reforma más importante, dicen por ahí algunos jurisconsultos, que es que los derechos humanos se catapultaran al ámbito constitucional, en un reconocimiento un poco más amplio, pues existía mucha violación a los derechos humanos. Las personas, ¿cuánto tiempo? Yo recuerdo el sistema inquisitivo, yo comencé litigando en él. Detenía la policía, tenía hasta 72 horas para poder llevar al Ministerio Público. El Ministerio Público todavía se podía quedar otras 72 horas o la dupla y posterior, se me olvidó el término, Araceli, apóyame, en el sistema inquisitivo, ¿Cuál? ¿era qué? No era judicializar. No, era... Ay, se me fue el término. Sí, sí, también a mí. Bueno, pero finalmente era llegar ante el juez para que él entonces resolviera qué pasaba con esta persona. Y ni siquiera el juez directamente, No, era con el secretario de acuerdos. El juez nunca estaba, al juez nunca lo veíamos. Por eso hoy por hoy el juez es una persona principal, importantísima, que tiene
y está obligado a estar en todas y cada una de estas etapas. Por eso les comento, hoy estamos en una era de los derechos humanos en el sistema penal acusatorio oral. ¿En razón a qué? A que se protege lo más ampliamente los derechos humanos, no nada más de la víctima, sino también del imputado. Es decir, los vemos en un parámetro de igualdad, lo que ha ocasionado algunas discrepancias, pero bueno, no será materia de esta sesión. Y les decía, el estandarte de este sistema penal es la protección a los derechos humanos de los gobernados. Figuras como la presunción de inocencia y la violación al debido proceso son temas que están bajo la lupa jurídica, aunado al quehacer nuestra Constitución interpretada a la luz de los tratados internacionales, los requisitos de protección son mayores. Se ha hablado mucho ahí aún de series, ¿no? Televisivas de las cuales no haremos mención para no hacer publicidad, pero se ha utilizado mucho el tema de la presunción de inocencia, de la violación al debido proceso, de estos maltratos, torturas, de las que luego se allega la autoridad para lograr una confesión, ¿ok? Entonces, este es nuestro estandarte. El tema de derechos humanos, presunción de inocencia, violación al debido proceso, son figuras que en un momento dado, ya en juicio oral o antes de, nos pueden afectar, sobre todo si estamos llevando a la víctima y estamos imputando un delito. Algo muy importante dentro del sistema oral es que como ya vamos a platicar, ya vamos a hablar, ya vamos a estar de frente, es muy importante que nosotros podamos hacer uso de dos herramientas primordiales, la argumentación jurídica y este principio de el argumento y el fundamento jurídico. No es únicamente venir y pedir y solicitar, sino fundamentar. Fundamento y argumento. Si yo hablo de una privación ilegal de la libertad o de un feminicidio, yo tengo que sustentar en el código y tengo que encuadrar esta figura en el acto que estoy trayendo o en el hecho que estoy trayendo a una audiencia, ante un juez. Entonces, la argumentación es una parte muy importante dentro del proceso penal en razón a que vamos a debatir de manera oral. No podemos quedarnos callados, a menos que pues tengamos una defensa pasiva que al final pues se reserve, ¿no? Sus argumentos ya directamente para el juicio. ¿Preguntas o dudas hasta ahí? No, nada más como comentario. Sí. Ahora con lo de derechos humanos ya hay plazos de investigación, o sea, en los cuales ya tiene que darse la sentencia, que es un plazo máximo de 2 años. Antes podía pasar 10 años recluido sin tener una sentencia. Ahora ya hay plazos establecidos para que tenga una sentencia. Caso contrario, en México, pues ya entra a derechos humanos y pues ya tienen que, o sea, se inicia un procedimiento, ¿no? En contra del Ministerio Público y de las autoridades competentes. Así es. Gracias, Araceli, por tu comentario tan acertado. Fíjense que esto es bien importante. En alguna ocasión fuimos al CERS, hoy CERS, antes Cerezo, a una visita y de pronto, pues platicando con las personas se acercan y dicen, es que llevo tantos años aquí en la cárcel. Y tú decías, bueno, ¿y por qué delito está usted aquí? Veías la mínima, la máxima, obtenías tu media aritmética y decías, no inventes, pues ya lleva mucho más años de los que marca el mismo código. Bueno, esas son cuestiones también que hoy en materia de derechos humanos, como bien refiere la licenciada Araceli, pues deben de estar bajo la lupa del juzgador. Y por ende, pues también ya este organismo de derechos humanos tiene la obligación de estar pendiente de estos procesos. El juicio oral en la actualidad es un momento primordial de suma trascendencia dentro de este sistema penal y la fase pues más importante del proceso pues constituye el acto en el cual el órgano competente para conocer y decidir sobre un hecho presuntamente delictivo cuya comisión se le atribuye a un acusado, examina las pruebas aportadas para después dictar este fallo correspondiente y concluir así esta parte esencial del trámite. Me llamó mucho la atención que cuando de pronto las personas no conocen bien el término presunto,
Dicen, pero es que la mató, la violó. Hoy por hoy está circulando un video de una persona del sexo femenino que daña a una fémina y pues todo el mundo dice, es que lo vimos en las cámaras. Él lo hizo, ¿por qué le dicen presunto? Yo estaba leyendo los comentarios y decían, está muy mal dicho presunto. Pero bueno, ponerse a comentarles y decirles que ese es un derecho humano que le consagra la Constitución, hasta en tanto realmente no se demuestre que él lo realizó, pues no lo van a entender, ¿verdad? Y se van a molestar. Por ello, entonces, el tema de estas pruebas aportadas para poder tener un fallo, ya sea condenatorio o absolutorio, pues finalmente se va viendo dentro del trámite. Y en tanto no se demuestre culpabilidad, es presunto. Y en el juicio oral, este sentido general es un hecho histórico, una conquista de la humanidad avalada por la experiencia y la práctica social como el método más apropiado para la resolución de conflictos sociales de mayor peligrosidad. Esto es un sentido estricto de lo que piensa Rivero y lo plasma en el año 2002. Y en la actualidad, el proceso penal demanda de cada uno de nosotros como profesionales del derecho una profunda preparación en la adquisición de conocimientos y habilidades, no solo técnicas jurídicas, sino también comunicativas, que tienen un alto impacto en la calidad y resultados de los procesos. Es decir, nosotros como profesionales, nosotros como profesionistas, debemos tener muy de la mano este conocimiento del argumento, del fundamento, para entonces esta idea primordial que nos lleva a audiencia, llamada como nuestra teoría del caso, que la vamos a defender en un debate de juicio oral y que finalmente nos casamos con ella desde un primer momento. Ya esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Seguimos viendo un poquito de definiciones de posturas en cuanto a jurisconsultos. Según Milchenson, dice que cuando hablamos de habilidades sociales eficaces, nos referimos a repertorios de comportamientos sociales que cuando se utilizan en la interacción social tienden a provocar reforzamientos positivos y generalmente dan como resultado consecuencias positivas. Es decir, que esta adquisición de habilidades sociales va a ir preparando al individuo para la participación competente y eficaz de diversos aspectos de la interacción humana. Hoy por hoy, cuando nosotros tenemos conocimiento de una noticia delictiva, algo que a mí me llamó mucho la atención en un asunto que apenas llevé, es que hubo no un enfrentamiento, no un careo constitucional, hubo una reunión entre las partes para ver si lograban dirimir la controversia. Sin embargo, una de ellas se puso muy mal y en automático, digo, esto en el sistema inquisitivo era soñado, no hubiera ocurrido. Eh, Estábamos en Sejum y va una psicóloga y me dice, ¿necesita apoyo de contención? Y yo, sí, suena bonito, apóyeme, ayúdeme a controlar a esta persona que se siente mal por haberlo visto, ¿no? Y pues finalmente no era un delito grave. Por eso se maneja aún el tema de, ¿sabe qué? Quiero platicar con él, quiero platicar con ella. Y bueno, eh, estas cuestiones de adquisición de habilidades, hoy por hoy no nada más los litigantes, sino también los ministerios públicos, sino también los operadores de justicia tienen esta participación competente y eficaz. Otro punto importante dentro de este sistema es la persuasión, que constituye una habilidad comunicativa de relevancia entre el actuar de los juristas. Sin embargo, se evidencian pocas investigaciones relacionadas con esta persuasión. Por ello es que nosotros como profesionistas y profesionales de la materia, pues tenemos que ir acotando estos puntos para fijar posturas. Y es ahí donde venimos a esta teoría del caso. Por ejemplo, si nosotros conocemos un hecho delictivo, este hecho delictivo como tal tiene una cuestión de fijar posturas. Supongamos que Araceli y Atalia se encuentran en un juzgado, una lleva a la parte acusada y la otra lleva a la víctima. Obviamente Araceli tendrá que fijar su teoría del caso, es decir, ella va a decir, ok, ocurrió esto, ocurrió de esta forma, es culpable, ¿no? Y Atalia puede decir, no, sí ocurrió, pero no ocurrió de esa forma. Entonces, la teoría del caso es una figura, fíjense, no exclusiva de la materia penal. La teoría del caso la vamos a encontrar
relativamente en todas las ramas del derecho, que se le ha hecho un poco más de conocimiento, de difusión a la materia penal, pero no es exclusiva. Sin embargo, para la materia que nos ocupa, vamos a conocer entonces que la teoría del caso es lo que nosotros dentro del proceso, como las partes involucradas, tomamos y nos fijamos en lo que ocurrió en cuanto a los hechos, en cuanto a la responsabilidad que puede o no llevar inmersa el acusado, según las pruebas, obviamente, que vamos a presentar durante el juicio. Pero para que nosotros fijemos nuestra teoría del caso, pues obviamente tenemos que soportarnos sobre 3 aristas que vamos a ver en un momento. La teoría fáctica, es decir, de facto, de hecho, la norma jurídica aplicable para este hecho y por ende la teoría probatoria. Es decir, estos elementos de convicción que vamos a ir recopilando desde el momento que tenemos conocimiento de la noticia delictiva. Entonces, la teoría del caso la vamos a construir con la fáctica, la jurídica y la probatoria, que entre sí estas 3 nos van a llevar a defender nuestra teoría y corroborar en sentencia si teníamos o no teníamos la razón. ¿Preguntas? ¿Dudas? No. Gracias. No, Muy bien, gracias. Entonces, proseguimos. Vamos a entrar ya un poquito más en materia. Estábamos sentando bases. Quiero que analicemos y que veamos, por favor, lo que les estoy compartiendo en pantalla, que son las etapas del proceso penal. La etapa de investigación inicial, la etapa de investigación complementaria, la etapa intermedia, la etapa de juicio oral y la etapa de ejecución de sanciones. Dentro de la etapa inicial, quisiera que alguna de ustedes que ya tiene el fundamento legal nos lo comparta, por favor. Dentro de su Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿quién ya tiene el fundamento legal? Es el artículo 312. ¿Puede usted darle lectura, licenciada? A ver, permítame, lo voy a buscar. No lo tengo a la mano, pero ahorita lo busco. No se preocupe. 312. A ver. Natalia, ¿usted lo tendrá a la mano? No. sí, yo lo tengo en la mano. Por favor, ¿lo puede leer? Claro que sí. El día fijado para la audiencia transcurrida media hora de la señalada, presente el presidente de debate, su secretario, el representante del Ministerio Público, será cuenta con los informes a que se refiere el artículo 85 y se pasará lista a los jurados citados. Si concurriendo 12 jurados por lo menos, se procederá a la insaculación y sorteo de los que deban conocer de la causa. En caso de lo contrario, se mandará a traer por medio de la policía a los ausentes que hubieran sido citados según los informes rendidos hasta complementar el número 12. Si transcurriera... ¿Está usted en el Código Nacional? Código de Procedimientos Penales. Ajá. Ok. Dijo 312, ¿no? Sí, Araceli dijo 312. Yo había visto que era el 4, pero ya me fui al 302. Sí. Okay. Bueno, a ver, la etapa inicial va a dar comienzo desde la denuncia o querella, es decir, desde que estamos conociendo la noticia delictiva. Se abre una carpeta de investigación. Esto no lo diría cadena nacional, pero en muchas ocasiones se inicia primero el registro y posterior pedimos que se eleve a carpeta, a menos que el delito sea un delito grave. Entonces sí, ya en automático debe forzosamente el Ministerio Público iniciar una carpeta de investigación. De existir orden de aprehensión, orden de comparecencia o citatorio y la audiencia inicial de control de detención. Es decir, dentro de esta
investigación inicial comprenden también etapas como es el control de la detención, la formulación de imputación, la vinculación a proceso, el plazo, la medida cautelar y el plazo de cierre de investigación. Esto, por favor, lo van a ubicar dentro de su Código Nacional de Procedimientos Penales. Por cuestión de tiempo, nosotros no vamos a poder verlo en este momento, pero sí es importante que ustedes puedan ubicarlos dentro de su Código Nacional de Procedimientos Penales para que vean qué pasa en el control de detención. Nosotros aquí lo vamos a resumir de una manera muy simple. El control de detención no es más que el debate entre las partes. Recordemos que ya dijimos que existe la contradicción de si fue detenido de una manera apegada a derechos humanos, si no fueron violentados estos en este transcurso, ¿no? El control de detención. La formulación de imputación es otro momento en el que el Ministerio Público tiene la obligación de decirle, de avisarle, de en ese momento exponerle al imputado por qué se le está siguiendo una investigación, qué datos de prueba existen para ello. Sí, después de ello, viene el otro momento que es la vinculación a proceso, donde le solicitamos al juez que vincule a proceso al imputado por estos hechos. O sea, ustedes ya se casaron con su teoría del caso, ustedes ya van directamente a formular una vinculación a proceso y el juez decidirá si vincula o no vincula. Si vincula, pues obviamente tenemos ya el abanico abierto para solicitar la medida cautelar, que también es importante que ustedes puedan buscarla dentro de su Código Nacional de Procedimientos Penales para que conozcan cuáles son las que en un momento dado se pueden invocar. Medida cautelar y el plazo de cierre de investigación que el Ministerio Público va a solicitar. Obviamente, dentro de estos 5 momentos que yo les acabo de mencionar, la defensa, claro que tiene toda esta oportunidad de poder actuar, de poder interponerse, de poder inconformarse por lo que estamos solicitando. ¿Algún comentario antes de pasar a la investigación complementaria? Puede ser que en el proceso de vinculación, cuando están en lo de la audiencia inicial, se dé o no la vinculación. Muchas veces hay un detenido y en este proceso, ya sea que se duplique el término para ampliar lo del proceso de investigación, que pueden ser de 72 a 144 horas para ver que se resuelva la situación de la persona que está detenida, o en este caso se proporcione la libertad o la vinculación en su defecto. En efecto. Y esas las tenemos aquí en el recuadro que les estoy señalando, la investigación complementaria, formulación, declaración del imputado. Es bien importante que nosotros hagamos mención que el juez en una cuestión de proteger los derechos humanos, le pueda decir al imputado si desea o no desea declarar. Y obviamente si desea declarar, el juez tiene esta obligación de decirle, platíquelo con su defensa. Ya platicó usted bien con él, ya casi ya sabe usted lo que va a decir, porque la autoincriminación no está permitida. Es que si yo lo maté, no, eso ya puede ser materia de un abreviado que veremos más adelante. La etapa intermedia, que obviamente ya hablamos de una formulación de la acusación, la presentación de datos de prueba para la admisión y el dictado de apertura a juicio oral, es un momento en el que muchos doctrinarios también lo llaman como una depuración, acuerdos probatorios que van a llevarnos a palomear qué pruebas vamos a llevar a juicio para que hablen y cuáles definitivamente no podemos llevar o no nos conviene llevar. Y la etapa de juicio oral, pues obviamente es esta apertura en el cual se van a desahogar pruebas previo a alegatos de apertura y alegatos de cierre y que nos van a llevar a una sentencia. Dentro de este desahogo de pruebas vamos a tener interrogatorios, contrainterrogatorios formuladas a quienes, a peritos, a expertos, a testigos presenciales que estuvieron dentro de, y aún a la propia víctima.
que van a hacer este acto de presencia en una sala de juicio oral y que por ende también van a ser interrogados y contrainterrogados y reinterrogados de ser necesario dentro de la misma audiencia. En el momento en el que nosotros ya tenemos una sentencia y vamos a suponer que es condenatoria, pues entonces vendrá otra etapa de ejecución de sentencias. Es decir, esta persona que estaba como imputado, ahora ya pasó a ser un reo. ¿Preguntas, dudas o comentarios? Ninguna, Lee. Gracias. Alondra, Atalia. Todo bien, Lick, gracias. Ok. Sí, todo bien. Gracias. Bueno, y con esta imagen quiero que nosotros veamos los momentos y los nombres que va obteniendo nuestro imputado en la etapa de investigación, presunto responsable, presunto culpable, acusado ya en una etapa intermedia y sentenciado en una etapa de juicio oral, sobre todo cuando ya logramos acreditar nuestra teoría del caso. Aquí podemos ver desde la noticia criminal en este recuadro, la querella o la denuncia y la flagrancia, etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio oral. Obviamente, la facultad de abstención, el archivo temporal, el no ejercicio de la acción penal y el criterio de oportunidad que recaen directamente sobre nuestro Ministerio Público. Dentro de nuestras etapas encontramos también la detención en flagrancia, la orden de aprehensión, el orden de cateo y la citación judicial, que son las que ya finalmente nosotros vimos en este punto. ¿Ok? La formulación de imputación, control de detención que decíamos, formulación de imputación, el término constitucional, la vinculación a proceso, la medida cautelar y el plazo de cierre. Obviamente esta acusación la tiene que formular el Ministerio Público y dentro de todo el proceso, la víctima puede y debe ser coadyuvante dentro de la investigación. Ya en una audiencia intermedia hablábamos cuál es el punto que los acuerdos probatorios que se llegan a realizar entre las partes y eso nos da pie a un auto de apertura a juicio oral. Debatimos, obviamente con la apertura, que son nuestros alegatos de apertura, las pruebas que decíamos que vamos a realizar, los alegatos de clausura, delibera el juez y entonces emite su fallo. Dentro de esta sentencia se habla que es una sentencia integral. ¿Por qué? Porque también ya viene incluido el tema de la reparación del daño. En estos momentos hablamos de un juez de control, como lo podemos ver aquí en la imagen, y aquí ya hablamos de un tribunal o juez de enjuiciamiento. En México no tenemos un tribunal. En México únicamente tenemos un juez que es el que va a hacer acto de presencia dentro de nuestra audiencia. Aquí vemos un poco más claro y más sintetizado los momentos de la etapa intermedia, que finalmente ya las abordamos, y de las que les pido que por favor busquen el fundamento legal dentro de su Código Nacional de Procedimientos Penales. La fase de juicio oral se dice que es la más importante dentro del procedimiento y después de finalizadas las fases de instrucción y acusación, el juicio oral se desarrollará ante un juez diferente. Esto también lo veíamos aquí. Juez de control y un tribunal o juez de enjuiciamiento. El juicio oral es como lo podemos ver aquí, por eso hablamos de una publicidad, de una inmediación, de una contradicción, porque tenemos al juez, bueno, aquí hay un jurado, nosotros en México no tenemos un jurado, vemos al imputado ahí con un policía resguardándolo, vemos al testigo, vemos al secretario de sala y vemos tanto a la defensa como al Ministerio Público. De frente, hablando ante el juez, exponiéndole al juez, porque finalmente, gracias al argumento y al fundamento, lo que buscamos es persuadir al juez para que entonces crea nuestra teoría del caso, siempre y cuando vayamos conjugándola bien, teoría fáctica, jurídica y probatoria. El tema de las pruebas es esencial.
Apertura, ya decíamos, el fiscal presenta un resumen de los hechos de los que se va a tratar la audiencia, a quién estamos trayendo audiencia, por qué delito, quién lo está señalando y con qué datos de prueba estamos nosotros viniendo, con qué pruebas estamos viniendo a juicio. Tenemos también un interrogatorio directo en el cual el fiscal del Ministerio Público va a presentar de manera oral las pruebas. Obviamente se presentan los testimonios de los testigos para afianzar la acusación. ¿Quién está haciendo la acusación? Sí, el Ministerio Público, pero ¿quién está diciendo al Ministerio Público que acuse? Obviamente la víctima. Y en esta misma instancia y por orden puede haber contrainterrogatorios, repreguntas. Podemos obtener una sentencia absolutoria y el abogado defensor solicita al juez el sobreseimiento por la falta de pruebas. Por eso les ponía en este dibujito que el sentenciado, una parte tiene rejas, la otra parte no tiene rejas. ¿Por qué? Porque al final del día, pues si nosotros logramos acreditar nuestra teoría del caso, entonces vamos a obtener una sentencia condenatoria. ¿Ok? Y bueno, la defensa, si la sentencia absolutoria es denegada o no se realiza, el abogado expondrá las pruebas que demuestren la inocencia de su defendido. No es obligatorio, pero en el caso de llevar testigos, sigue los pasos idénticos a los expuestos para la acusación. Es decir, el imputado tendrá los mismos derechos de la víctima de poder ofrecer su pasarela probatoria, en la cual pues hay libertad probatoria. Nosotros podemos señalar qué pruebas traemos a juicio siempre y cuando no vayan en contra de la moral, del derecho y de las buenas costumbres. En el alegato de apertura prometemos qué es lo que vamos a acreditar durante el juicio. En el alegato final le decimos al juez, como ha quedado probado, como ha quedado acreditado, le prometí y le cumplí, señor juez. Aquí está. Yo acredité mi teoría del caso. Y pues después de ello, obviamente, viene la deliberación en el juez, donde el juez hace un receso para poder señalar que se va a retirar a deliberar para entonces estar en condiciones de dar un veredicto. Este veredicto es culpable, es inocente y entonces sí, se cita a la sentencia. ¿Preguntas, dudas o comentarios antes de concluir? Ninguna, Lic, gracias. Gracias, Araceli. Atalia. No, ninguno. Gracias. Alondra, Gerardo, Daniel. Todo claro, Lic, gracias. Todo bien, licenciada, muchas gracias. Ok. Entonces, no me queda más que despedirme de ustedes y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre su actividad final. Tienen mi número particular, pueden realizarlo tanto por el foro o por el número particular y de esa forma vamos a estar también en un contacto más directo. Vamos a buscar un caso un poco más práctico para poder ir hilando todos y cada uno de estos unidades y puntos que aún nos faltan y que serán materia de la siguiente sesión. Enterada, Lic, gracias. Gracias por su tiempo, que sigan disfrutando su domingo. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas Bonita tarde, tardes. Lic. Cuídense mucho. Igualmente, buena Hasta tarde. pronto.